¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Historia y Antropología. Bueno, ya como es costumbre, el antropólogo William Mejía Carrión y El profesor Charlie Bravo. Y hoy día vamos a hablar de, ¿qué nos toca? hoy día vamos a hablar del arcaico superior. Muy bien, vamos a tocar entonces ese tema que es importante. Consideramos tal vez el último tema que nos lleva a lo que serían los orígenes de lo que se puede entender como civilización en el Perú, ¿no? Efectivamente. Y Pero ahora, antes, dime. solamente me gustaría acotar, porque de repente hay gente que nos escucha, nos ve y dirá, oye, pero civilización, ¿no? Como que es una palabra eurocéntrica de repente, ¿no? Hay gente que no le gusta la palabra civilización para eh, esta época, ¿no? Pero hay que aclarar, creo que en eso Charlie tal vez estés de acuerdo conmigo, que se habla de civilización en el sentido de que ya hay lugares urbanos, se puede decir, ¿no? Ciudades donde haya gente que vive. Aunque eso es polémico, sin embargo, ya se habla de civilización a partir de lugares como ciudades, centros urbanos Claro, con muchas personas, miles de personas. claro, o sea, es un tema polémico al que vamos a entrar en los próximos capítulos. Pero claro, civilización se puede entender como gente que está viviendo en ciudades y una ciudad se entiende como aquel espacio que ya muestra hasta cierto punto jerarquías, que tiene una población más o menos grande y donde la gente no vive solo de la producción directa de alimentos. O sea, hay gente que se puede dedicar a, por ejemplo, actividades burocráticas, el manejo del Estado, sacerdotes, artesanos, especialistas. Entonces, todo eso conlleva una ciudad, ¿no? Pero es un tema al que vamos a irnos refiriendo un poquito más adelante, porque es en este periodo donde ya empiezan a aparecer un poquito los indicios. De repente no está muy claro, porque hay un debate muy largo sobre esto, larguísimo, pero ya empiezan a aparecer los primeros gérmenes, los primeros indicadores de que este proceso se va a ir manifestando poco a poco, ¿no? Así es. Bueno, básicamente lo que podemos decir de este periodo es que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, es una continuación del anterior periodo, simplemente las divisiones que se hacen en la historia es para ser didácticos, pero ya se puede hablar de algunas diferencias y continuidades, ¿no? Una de las cosas es que la economía productiva, en este caso la agricultura y la ganadería, se ven ya más eh, reforzadas, ¿no? Hay un mayor conocimiento y expertise de estos grupos humanos y les lleva a que, por ejemplo, ya no ser solamente agricultores, o sea, una agricultura simple, sino hacer una agricultura mucho más elaborada, lo cual les permita tener mayor cantidad de productos y así poder alimentar a mayor cantidad de población. También igualmente en la ganadería. Ya podemos hablar de cada vez más una ganadería en el sentido apropiado de la palabra. En el anterior periodo arcaico inferior todavía teníamos el pastoreo, ¿no? Ahora, ¿y por qué decimos esto? Porque ya, por ejemplo, hay una mayor cantidad de conocimiento acerca de la crianza de estos animales, ¿no? Sus ciclos de reproducción y entre otros, ¿no? Aunque ya, entonces, hasta lo que se sabe, los ciclos de reproducción ya eran conocidos en las etapas anteriores, pero ya en este caso va a haber un mayor manejo en mayor número de cabezas de ganado, de camello, ¿no? Que no es el mismo ganado que en Europa y que le va a permitir también una mayor producción de estos animales para su consumo y uso. Claro que sí. Hay que recordar que en el periodo, como estábamos diciendo, aunque lo usamos de una manera esquemática, más que todo con fines didácticos, en el periodo anterior que vimos hace unas semanas, el arcaico inferior, ahí el hombre recién estaba aprendiendo los tanteos. Y esos tanteos que lo llevaban a la agricultura se le conocieron como horticultura, de los tanteos que lo llevaban a la ganadería se le conocía como pastoreo. Ese fue el periodo anterior, el arcaico inferior. Y esta es una cadena que nos jala al siguiente eslabón, donde en el arcaico superior ya tenemos con nitidez agricultura y ganadería. Y la gran diferencia para los que nos están escuchando y los que, bueno, quieren recordar un poquito lo que vimos las sesiones anteriores, es que en el primer periodo era tanteo. No había un control claro de la reproducción. O sea, el hombre cuidaba un poquito,
la horticultura sacaba las malezas, pero no tenía un buen control de cómo se reproducía la plantita. Y ese no tener un control nítido le hacía que no aumente el producto. En cambio, la agricultura ya tiene un control bastante nítido. Entonces, dijimos la vez anterior, por ejemplo, que la gran diferencia entre la planta silvestre y la planta doméstica es que la planta silvestre se puede reproducir por sí misma, ¿cierto? Pero no produce una cantidad de alimento tan grande. Entonces, primero pusimos el caso, por ejemplo, del teocintle, que es el antecedente del maíz, y vemos que, por ejemplo, era más chiquitita la plantita, ¿no? Sí dejaba caer su maicito, bueno, sus granitos, sus semillitas, pero, y se podía reproducir por sí misma, pero no daba alimento suficiente. Entonces, ¿qué hizo el hombre? La fue cuidando, y al hombre al cuidarla hizo que la planta crezca y engorde, se haga más clara para el consumo humano, pero sus semillas ya no se dispersaban, porque lo que queríamos es que no se pierda alimento. La semilla no se va dispersando y eso hace que la planta ya no se pueda reproducir por sí misma. Ahora se reproduce en dependencia del hombre. Esa es la agricultura. El maíz moderno depende del hombre para poder reproducirse porque él planta la semilla. Y antes de pasar, darte el paso, Wilmer, también quiero acotar que en este negocio que va a ser la agricultura y también en la ganadería se va a ir notando, es un negocio, por así decirlo, en el cual las ambas especies, tanto el hombre como la planta, se puede decir que van ganando, entre comillas, porque la planta ahora tiene mejores probabilidades de reproducirse, porque ahora es el hombre el que le va sacando las malezas, por ejemplo, le va limpiando, le va limpiando el espacio para eliminar la competencia de esa planta y para que esa planta reproduzca y pueda abundar. Y el hombre gana alimento. ¿No? Entonces es como si fuera una especie de negocio, si se quiere ver. Claro que en la negociación el hombre no lo hace porque quiere que la planta gane, ¿no? El hombre quiere comer, ¿no? Pero también la planta encontró, igual que los animales, un vínculo con el hombre, en el cual también aseguraba su supervivencia, ¿no? Como especie, ¿no? Sí, claro. Y es más, un poco para ir en este sentido, solamente me gustaría contar un poco sobre el maíz, ¿no? En realidad ya se sabe que el origen está en Mesoamérica, en la zona del río Balsas, eso es lo que se ha encontrado. Sin embargo, parece ser que habría llegado ciertos, bueno, el maíz acá en los Andes centrales, pero semi-domesticado. Y es por eso que en el Perú, de alguna manera, se termina de domesticar este maíz y por eso las diferencias con las especies mesoamericanas, ¿no? Por eso, ese incógnito estaba interesante, ¿no? Si el origen del maíz estaría en México o en Perú, en realidad se sabe recientemente que estuvo en México, pero el maíz no llegó totalmente domesticado, sino en semi-domesticado, y termina su domesticación en el Perú. Y es por eso que tenemos una variedad que inclusive llega a ser un tanto distinta a las variedades mesoamericanas. Y eso también nos habla justamente de lo que tú nos decías, Charlie, de esta cuestión del hombre y las plantas, ¿no? Estas plantas, estos tipos de maíces no se hubieran dado sin la mano del hombre, bueno, del hombre y la mujer, ¿no? Para que, Claro, porque, hablamos de especie humana, ¿no? sí, de la especie humana. Eh, y eso es muy interesante. Todos, y todos estos cambios que estamos viendo, o sea, el nivel de conocimiento, el nivel eh, de acción para poder manejar todos estos elementos, se dan en el arcaico superior. Y es súper interesante. Pero no es solamente eso, ¿no es así, Charlie? Tenemos mucho más características. Ah, claro que sí, pero creo que a este periodo se le ha conocido bastante como el neolítico, ¿no? O Sí, sea, el neolítico de los Andes, ¿no? Le llama la neolitización de los Andes. Porque creo que antes de pasar a otro punto, uno de los grandes elementos que definen al neolítico es que el hombre ya es productor de alimentos. Y en ese sentido la agricultura es fundamental. La agricultura, o sea, el hombre produce alimentos a través de dos actividades fundamentales, la agricultura y la ganadería, pero parece que la agricultura es la más grande, ¿no? Y algunos se han preguntado, ¿no? ¿Cómo era posible la agricultura en este periodo si no se ha encontrado, no es como el formativo, ¿no, Wilmer? Que en el periodo posterior se encontraron grandes, o sea, ya se empiezan a encontrar canales de regadío con claridad. Entonces, algunos han dicho, ¿cómo vamos a hacer agricultura? ¿Cómo se pudo hacer en el Perú si no se han podido encontrar muchos de estos canales de regadío?
se han encontrado algunos, muy poquitos, ¿no? Algunos consideran, algunos arqueólogos incluso que se pueden haber perdido los rastros porque no eran de unas grandes dimensiones, pero también se considera, hay estudios que apuntan a que en el Perú, como la población, eso vamos a ver un poquito más adelante, estaba creciendo, pero todavía no era descomunal, eh, se puede haber cultivado con los desbordes de los ríos. O sea, hay muchas lloviznas, creo que nosotros conocemos, que en la sierra, en el verano hay muchas lloviznas. Esas lloviznas hacen crecer el caudal en las costas y algunos ríos costeños terminan desbordándose. Entonces, eso que para nosotros es una catástrofe, en el Perú antiguo, como se daba en el antiguo Egipto, esto podía ayudar a irrigar los campos, generando un poco de limo. Y eso podría haber dado, según algunos estudiosos, entre los que menciono a Bonavía, que yo siempre lo recomiendo, que es uno de los libros tal vez más importantes, como resumen para estos periodos, mencionan de que esto pudo haber generado alimento suficiente para mantener a la población. Es más, Bonavía menciona de que solo los desbordes de los ríos costeños actuales alcanzarían para mantener una población aproximada de 30.000 a 50.000 personas, que es lo que se ha calculado la población de la época, de esa época, ¿no? Se considera que había unos 30.000 a 50.000. Algunos discuten los números, pero es un dato, ¿no? Pues para toda la costa. Dime. Para toda la costa. Claro, o sea, y ahorita si me permites, si me das un poco de tiempo, podría buscar la cita textual, ¿ya? Pero a ver, permíteme, si no, ¿ya? Porque es un poco larga, pero él menciona esto, pues, ¿no? Déjame revisarlo un poquito, ¿no? A ver, y ya, a ver, acá, ¿dónde está? Pues, anda, por ejemplo, tocando otro punto mientras busco la cita, ¿me podrías ayudar en eso? Claro, claro que sí. Bueno, en principio también tenemos que se da ya Disculpa, el proceso de porque centralismo. encontré la cita, disculpa, me encontré la cita, disculpa, pensé que me iba a demorar un poquito más. Este, dice en la página 155 del libro de Bonavía, Perú, Prehistoria, ya, publicado en el año 91, dice así, ¿no? Se han hecho cálculos para el Valle de Guarmey y se ha podido concluir que con las hectáreas de tierra sujetas aún hoy a inundaciones naturales, se puede obtener una cosecha de maíz suficiente no solo para alimentar la población que pudo haber en la época precerámica, sino para obtener un excedente almacenable, ¿no? O sea, dentro del Valle de Guarmey, dentro del Valle de Guarmey para alimentar a su población, con lo que habría solo de irrigación por lluvias, se podría alimentar a la población de la época, incluso con excedentes, ¿ah? Es lo que menciona, ¿no? Realmente es muy interesante eso. Y la verdad que es necesario entenderlo porque una de las cosas también que hay que entender adecuadamente es que en el artículo superior, a diferencia del anterior periodo, la población va a crecer. O sea, va a haber mucho más población y se van a formar pues ya mayor densidad poblacional en las aldeas, ¿no? Si ya vemos que hay existencia de aldeas en el periodo anterior, ¿no? De cierto sedentarismo, acá el sedentarismo se va a afianzar y ya estaríamos viendo durante este periodo las primeras formación de los aires, ¿no? O sea, ya estaríamos viendo en ese sentido, También. eh, digamos, los primeros pisos de los aires, ¿no? Serán pues lo que caracterizará al mundo andino, ¿no? En cuanto a lo familiar, social. También algo interesante durante este periodo es que ya se empieza a encontrar arquitectura monumental. Si cabe, me gustaría hacer un poquito esto en el sentido de que ya en el arcaico inferior ya se encuentra, por ejemplo, la aldea de La Paloma. Se ha encontrado de que alrededor, no alrededor, sino mejor dicho, digamos, en el núcleo, en el centro de la aldea, que estaba hacia lo que ahora es un cerro, se encontró como vamos a ponerlo como un canchón, ¿no? Que como que estaba un poco semi-hundido. Y los arqueólogos suponen es que ese sería el primer eh, vestigio de lo que sería la futura arquitectura monumental pública, arquitectura pública que no sea vivienda. ¿Por qué? Porque resultaba de que, según las especulaciones que están basadas en hechos
conocimiento científico, las aldeas, ¿no? La gente ha vivido alrededor y al parecer este espacio público, esta zona sembrada, eh, al parecer serviría para que la gente se reúna. Y en ese tiempo del arcaico inferior todavía no había grandes desigualdades sociales. Probablemente lo que haya habido es especies de gestores, ¿no? Gente que de alguna manera necesitaba, por ejemplo, las actividades, lo que vamos a hacer hoy día, actividades tales, ¿no? Entonces, seguramente tienen que ordenarse y organizarse para sus actividades cotidianas en conjunto. Y probablemente también sean los primeros lugares de cultos religiosos también, ¿no? Eso también es interesante. Pero eso se da en el arcaico inferior, estamos hablando aproximadamente 4000 antes de Cristo. Pero para el arcaico superior ya vamos a encontrar de que ya existe arquitectura monumental. Es decir, ya estamos hablando inclusive en ese sentido de templo con sacerdotes, astrónomos, que y estaríamos hablando ya de la formación de las primeras teocracias. Aunque de una forma muy embrionaria, ¿no? Ese Sí, caso, por ejemplo, de las cuestiones sociales, es muy interesante porque algunos pensarán, ¿no? Y los sacerdotes, los astrónomos, ¿por qué eran necesarios, no? ¿Cómo aparecen? Es que la agricultura hay que entenderlo, ya como hay un control nítido, empieza a formar excedente, sobrante de comida. O sea, la comida por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del Perú, empezó a sobrar, ya no a faltar. Y eso permitía que la población aumente, porque antes la verdad es que había una catástrofe demográfica terrible, espantosa. Entonces, ahora cuando sobra la comida, la gente puede aumentar, puede prosperar. Y ya los hombres empiezan a decir, cuando hablamos de hombres, lo repetimos, lo aclaramos, nos referimos a la especie humana, ¿no? Los humanos empezamos a decir, oye, ¿ya para qué todos vamos a trabajar la chacra, el campo? ¿Por qué ustedes no se dedican a la agricultura? Ustedes se dedican a cuidar animales, la ganadería. Ustedes se dedican, por ejemplo, a hacer las casas, empieza la arquitectura. También hay que hacer una casa para la deidad, empieza la arquitectura monumental. Ustedes se dedican, por ejemplo, a llevar lo que nos sobra a otros sitios donde falta, aparece el comercio. Entonces, empiezan a aparecer una serie de manifestaciones, pero también aparece un hombre o un grupo de hombres que organiza todo. Y organiza porque tiene el conocimiento. Y ese hombre que tiene el conocimiento y el primer gran organizador es el sacerdote, porque se creía antes que él hablaba con las divinidades, porque hay que entender que el hombre de hace 4000 años, o sea, del 2000 al 3000 antes de Cristo, explicaba los fenómenos no como nosotros. Nuestra principal herramienta para explicar un fenómeno es la ciencia. Pero hace 3000 años, hace 4000 años, no había la ciencia. Entonces, ¿tú cómo explicabas fenómenos como la lluvia? Ah, es por la voluntad de los dioses, por ejemplo. O cómo explicaba fenómenos como los terremotos, son castigos de los dioses. Entonces, supuestamente el que explicaba los ciclos de la lluvia y el que estudiaba era el sacerdote. Y lo hacía en el templo apoyándose con la astronomía, ¿no? O sea, observaban los cielos porque ahí supuestamente encontraban señales de los dioses. Es por eso que ya se empiecen, fíjense en este detalle, ¿no? En el arcaico anterior, el inferior, no encontrábamos una clara división de las jerarquías, pero acá hay una jerarquía. Hay un sacerdote que dirige porque tiene el conocimiento, porque entre comillas, habla con los dioses, ¿no? Y él manda porque es voluntad de Dios y los demás trabajan que son un estrato inferior, ¿no? Entonces se empieza a diversificar la sociedad. Una cosita antes de darte el paso, Wilmer. Hablando de la paloma, se hicieron estudios un poquito sobre la demografía, ¿no? De la época, o sea, cómo vivía la población en esa época. Y resulta que, por ejemplo, por los hallazgos de los cadáveres, de los cuerpos que hemos encontrado, sabemos que en el promedio del arcaico inferior, o sea, el periodo anterior, la vida, como dijimos, no era muy buena, ¿no? Porque el promedio de vida del humano era 22 años. Y es que estamos diciendo, cuando el hombre no cultivaba, cuando el hombre no tenía mucha comida, estaba expuesto a un montón de peligros, pues. No hay alimentos. Hay que pelearse con los animales para subsistir. Y se ha encontrado, por ejemplo, en el caso de la paloma, el 40, en un periodo donde el hombre empieza la horticultura, ¿no? La crianza de animales, pero todavía caza, todavía se mecha con los animales, por así decirlo, ¿no? Eh, hemos encontrado que el 45% de los cadáveres tienen una edad menor a los 15 años.
45%. O sea, es un montón, la mitad de la población. Entonces, eso era el tema, ¿no? En ese periodo del arcaico inferior, la gente muere muy joven, vive muy poco, entonces la población no crece. Pero con la agricultura las cosas empiezan a cambiar. Tenemos más población, tenemos más diversificación, como hemos manifestado. Se Ahora, calcula que para el arcaico inferior, dame un segundito nomás para terminar, la población promedia de cada asentamiento debe estar en alrededor de 3.000 personas, ¿no? Ya con lo que están apareciendo, ¿no? Y si hay uno, y calculan que si hay unos 100 asentamientos en toda la costa, el promedio para la población del Perú de toda esa época debe ser 33.000 personas. Es un aproximado, es un aproximado. Mira, ahorita somos 33 millones, nos hemos multiplicado por 1.000. Pues con esto quiero terminar de que antes como que no había mucha gente, pues, ¿no? Eso quiero que quede claro. Y poco a poco la esperanza de vida del ser humano, con cada avance tecnológico, con cada paso hacia adelante, ha ido aumentando, pues es parte del progreso, ¿no? no, así es, Charlie. Muy interesante. Yo solamente lo que añadiría es que, ojo, hay que entender también que el proceso del paso a la cacería y de recolección a la agricultura es un proceso por el cual también el hombre trata de adaptarse a un medio ambiente. Todo indica, o sea, que al parecer hubo periodos de cacería y recolección que sí eran buenos, que había abundante comida, porque había animales en cacería, inclusive los cazadores recolectores se adaptaron muy bien de manera tal que eran seminómadas, porque sabían de que ciertos lugares, ciertas estaciones como el verano, eran, digamos así, cotos de caza, y en otras, en invierno no, tenían que irse a otro lado. Entonces, en ese sentido, al parecer, al menos por un tiempo, había alimento, pero con el cambio del Pleistoceno al Holoceno, empieza a escasear el alimento y ahí es donde justamente tiene que adaptarse el ser humano para poder continuar con su subsistencia. Y ahí es donde aparece este tipo de prácticas económicas, que son la agricultura, el pastoreo, el posterior de la agricultura y la ganadería. Yo creo que es necesario aclarar esto para no caer en la idea de que necesariamente el periodo de cacería y recolección fue totalmente malo, no, sino que hubo momentos en que estuvo bien, pero de alguna manera fue eh, productivo, pero que lastimosamente no llegó a, por decirlo así, no fue todo el tiempo así. O sea, hubo momentos de escasez tremenda y donde los seres humanos hemos tenido que adaptar de tal manera que tuvimos que buscar la cacería y recolección, que en algún momento sí fue bastante productivo. Fue la solución al problema del momento, ¿no? O sea, hay que entender esto, que cada sociedad soluciona los problemas con lo que tiene a la mano en su época, ¿no? Entonces, la cacería, como tú estás diciendo muy bien, la cacería y recolección es la solución al problema del momento, ¿no? Un momento. Claro, lo que pasa es que esto me interesa decirlo porque no vamos a ver una cuestión evolucionista del siglo XIX, ¿no? Durante el siglo XIX, cuando se empiezan los estudios sobre la prehistoria, se pensaba que los cazadores, todos los cazadores recolectores vivían mal, malísimo, y que la ganadería y la agricultura los sacó de esa escasez y de ese hambre. Y no es tanto así. O sea, sí, por supuesto, hubo momentos en los cuales la cacería y la recolección fue muy productiva, pero con el cambio de era, de Eoceno al Holoceno, escasean animales, plantas también, y es ahí donde el ser humano tiene que adaptarse para poder subsistir. Y por eso es que el periodo de arqueología inferior es un periodo en el cual todavía no hay, como lo has mencionado, eh, los seres humanos todavía tienen escasez, ¿no? Todavía no se adaptan adecuadamente. Ya en el aspecto superior se adaptan de una manera mucho más firme y es que inclusive llegan a tener excedentes de producción, como bien lo mencionaste, por primera vez en la historia de la humanidad, o en este caso, para poner en la historia del Perú, ¿no? Porque el cazador-recolector, no olvidemos que no hay refrigeración, o sea, el consumo de los animales tiene que hacerse en el momento, o a lo sumo podría tal vez guardar, pero no es algo que pueda guardar por muy largo tiempo, porque todas las plantas y frutos se pudren. Y por otro lado, también está la cuestión de que durante el periodo de agricultura, el pastoreo, el efecto inferior, igualmente
como es un tanteo, todavía la producción de estos animales y plantas no va a ser el más, eh, lo más productivo, digámoslo así, ¿no? Todavía es un tanteo, es una exploración. Y ya para el siguiente periodo de artículo superior ya tenemos un mayor manejo de esto, un excedente de producción, tanto plantas, los animales, y ya vemos que el ser humano amplía en ese sentido sus actividades, ¿no? Ya no es necesario, como bien lo mencionaste, que todos se dediquen a la agricultura, sino que va a haber cada vez mayor especialización, va a haber eh, gente que manda y gente que obedece por primera vez en la historia, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Las diferencias sociales. Sacerdotes, Por, dime, prosigue, prosigue. artesanos y campesinos, no todo en una pirámide. Pero hay otra cosa que es muy importante, que como dijimos, la agricultura es la gran actividad de la época, ya, pero creo que tú tenías algún apunte sobre otra actividad que se nos está pasando un poquito, que es la ganadería. Pues cuando estábamos conversando un poquito antes, te ibas a hacer unos apuntes sobre la ganadería y no quiero que se nos pase, Sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. Justamente, pero una cosa muy interesante es que a veces desde un punto de vista eurocéntrico, hay quienes creen de que en el mundo andino, cuando llegaron los españoles, recién había apenas unos cientos de años que los seres humanos de este continente habrían aprendido a la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, y eso parte de una ignorancia muy profunda de la historia, de nuestra historia. Ya para esta época del aspecto superior, ya del aspecto inferior, ¿no? Ya vemos que el pastoreo como tal solamente sería del aspecto inferior y la ganadería ya partiría a partir del aspecto superior. O sea, estamos hablando ya del 2900, 2500 antes de Cristo. ¿No? Inclusive esto se sabe también porque si tú ves los camélidos de la etapa anterior, todos de alguna manera, si bien es cierto, viven con la gente porque están siendo pastoreados y todo, y se han encontrado sus cosas también comidos, porque pues, obviamente se trataba de esto. Para este periodo lo que vas a encontrar es que muchas de las vértebras de los camélidos están como un poco lastimadas, y esto vendría a ser porque ya para este periodo se les está usando como Carga. carga, cosa que no pasaba en el periodo anterior. Y eso es evidencia ya del resultado de la experiencia de cientos de años de domesticación. Entonces eso es importante, porque hay gente que no tiene mucha idea y piensa de que, por ejemplo, en el periodo de los incas no había ganadería, había pastoreo, ¿no? Y eso es O absolutamente sea, falso. claro, No, que es una visión ya muy errada, ¿no? Como que no existe ganadería y es mucho, discúlpame la palabra, pero subestimar la cultura andina, ¿no? efectivamente. Porque acá hay que quiero aclarar esto antes que se nos pase, acá no estamos para alabar ni para subestimar ninguna cultura, ninguna herencia cultural. Estamos tratando de ponerla en su verdadera dimensión. Pero cuando se dice de que la cultura, los incas incluso cuestionan que hubo ganadería, me parece que ya están subestimando un poco la capacidad del hombre andino. Efectivamente. Y eso no está bien porque al final, como estamos hablando, Charlie, antes de esta sesión, eh, las herramientas, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, pero es una herramienta de un palo con una hueso o una piedra, ¿no? Por ejemplo, la chatita, o cualquier otra herramienta que aparentemente es sencilla, pero lo que en realidad es aparente, porque si tú ves bien su diseño y su construcción, de sencillo no tiene nada. O sea, la apariencia es sencilla, pero la forma que se hace requiere un tipo de conocimiento, requiere un tipo de expertise, y es más, podríamos decir, aunque a algunos de repente no les guste la palabra, que ya están usando ciencia, en ese sentido. O sea, gente que está utilizando un conocimiento desarrollado, organizado, para crear objetos culturales. Entonces, por ejemplo, tienes las herramientas, tienes también la arquitectura, ¿no? Entre otras, que detrás de su aparente sencillez, en realidad guardan eh, un conocimiento muy profundo, ¿no? Y eso a veces, si tú lo ves desde el punto de vista europeo, claro, los europeos, como han manejado otro tipo de herramientas,
la polea, la rueda, entre otros, como que, no sé cómo poder decirlo, ¿no? Como que sus herramientas, las cosas que han hecho es más vistoso, ¿no? Más, no sé cómo decirlo, un aparato más complejo en el sentido visual. Y en América, como no había el desarrollo de ese sentido de la rueda y de la polea y otros elementos más, no quiere decir que las herramientas que hayan usado de alguna manera no hayan sido realmente buenas ni duraderas, ni hayan sido efectivas. No. Lo que quiere decir simplemente es que han tenido otro tipo de desarrollo, otro tipo de forma de solucionar sus problemas. Entonces, han usado otro tipo de herramientas que sí han requerido de todas maneras de conocimiento, de ciencia y de expertise. O sea, hay que dejar esas ideas un poco Claro. excéntricas, ¿no? De pensar de que una herramienta, porque es sencilla, eh, aparentemente sencilla, facilito, cualquiera lo hace. Esto no es. Hay que recordar también a la gente de que los hombres cada vez solucionan sus problemas con lo que tienen en su medio, pues a la mano. Y para contextos específicos. En Europa se desarrolló otra tecnología porque tienen otra realidad. En América se hizo otra tecnología. Y hemos tenido grandes cosas como los andenes también, pues. Así es. Así es. Hemos tenido también los andenes y hemos tenido una serie de cosas muy interesantes. Bueno, y así pues no debería eh, decirse que la cultura andina necesariamente es inferior a otra, porque al final, como bien lo dijiste Charlie, lo que se hace es la gente soluciona sus problemas con lo que tiene, con los recursos que tiene. Y como se mencionó, no, esto no quiere decir de que no haya conocimiento y no haya una ciencia detrás, porque el eurocentrismo lo que hace es hacer pensar, ah, eso es facilito, ¿no? Es poner una piedrita, amarrarla a una maderita y ya está, ya no, no ha sido así. Y eso es importante porque creo yo que ya a partir del Arqueco Superior, el periodo en el cual estamos viendo, vemos que hay un avance en las tecnologías. Si ya vemos que hay adecuada, un mayor grado de ganadería, agricultura, si ya vemos que hay, como lo hemos visto acá, o acá tengo algunos apuntes de desarrollo de una sociedad más compleja, inclusive, porque, ojo, ya que también creo que hay que saber entender, hacerle entender a nuestro público, que ya estamos dejando a un lado la idea de tribus, ¿no? Porque la idea tribal, digamos, estamos hablando de sociedades más complejas, inclusive, según cierta clasificación, estaríamos hablando de jefaturas y hasta, de una manera debatible aún, de Estado. Y eso es muy interesante, porque lo que estamos viendo es que en realidad la complejidad social aumenta. ¿Y aumenta por qué? Porque hay mayor cantidad de gente. ¿Y por qué aumenta mayor cantidad de gente? Porque hay mejor producción de alimentos, ¿no? Hasta inclusive hay excedentes de producción. Aparecen los que mandan y los que obedecen. Aparecen ya de manera embrionaria, es cierto, las teocracias. Entonces, podemos ver de que ya hay cambios muy importantes. Estamos pasando de las bandas que vimos en el Lítico, inclusive posteriormente a las tribus, ¿no? Es probable que haya habido una cuestión tribal, seguramente, inclusive tal vez en el arcaico inferior todavía, ¿no? Pero ya para el arcaico superior, estamos viendo que estas sociedades se complejizan a tal punto que podemos hablar de jefaturas y hasta, como lo he mencionado, debatiblemente de Estado, ¿no? Creo que dejaríamos esto de repente para otro programa, para verlo con mayor detenimiento, pero al menos lo que sí me gustaría recalcar es que si de ser cierto esta cuestión del Estado, estaríamos hablando que el Perú en este periodo es uno de los lugares donde se crea el Estado prístino, ¿no? Junto con Mesopotamia, Egipto, la India, China y en Mesoamérica, ¿no? Nosotros estaríamos en ese... Ahora, ojo, acá viene la polémica, ¿no? Algunos dicen de que fue en este periodo, y otros dicen que fue en un periodo posterior, pero igualmente fue un estado prístino. ¿Prístino qué significa? Que no hubo un estado anterior que influyese para la creación de este, no.
sino que acá se crea el Estado, ¿no? Justamente, una de las cosas, Charlie, y estábamos conversando antes de iniciar esto, es la importancia también de la pesca para que haya gran agrupación de gente, ¿no? Hay toda una teoría que también tiene sus detractores, pero me parece a mí, particularmente, que es una teoría muy interesante y que explicaría parte del desarrollo poblacional de ese tiempo. Sí, justo en este caso, ¿no? Nos estamos olvidando, aunque hemos hablado de la agricultura, que es la gran actividad, y de la ganadería, no es que desaparecieron las actividades de periodos anteriores, ¿no? Y en la costa, algo que destacó mucho fue el caso de la pesca, ¿no? Porque incluso en 1960 Edward Laning, un estudioso, planteó de que en el Perú había pasado algo sui generis, algo que no se daba en otras partes del mundo, del planeta. Y es que en el Perú, en casi todas las partes del mundo, la gran base para que aparezcan las primeras grandes sociedades, porque el esquema tradicional ha sido este, ¿no? Aparece la agricultura deja excedentes y termina de dejar claro el sedentarismo. Y con el sedentarismo y los excedentes aparece la civilización, clases sociales, lo que hemos dicho, ¿no? Obras de arquitectura, ciudades, aumenta la población, toda esa cuestión. No, ese es el esquema tradicional, pero siempre arrancando de la agricultura. En 1960, Edward Laning planteó de que como el mar peruano es tan rico, ¿verdad? Y por eso el hombre se asentó mucho en la costa, planteó de que en el Perú la gran base para el sedentarismo y la civilización no había sido la agricultura, sino la pesca. Que la pesca había Ujú. producido tanto excedente, tanta riqueza, que había permitido que el hombre se desarrolle y acá aparezcan las primeras civilizaciones, ¿no? Esa teoría la desarrolló después en los años 80 Mosley y la avanzó bastante, pero está todavía en debate, ¿no? Para muchos, sí, la riqueza del mar peruano es importante, pero no ha sido el fenómeno que ha garantizado eh, las primeras sociedades organizadas claramente, porque aquí ya ha habido agricultura, sino que algunos han cuestionado la agricultura en esta época por el hecho de que no había muchas evidencias de canales de regadío. Pero hemos dicho que hay otros estudios que apuntan a que a pesar de que no había muchos canales de regadío, con las lluvias nomás torrenciales que hay, se podía generar excedente para agricultura, ¿no? Entonces, es una teoría muy interesante la de Mosley, que planteaba que acá en el Perú pasaba, bueno, la de Laning y después de Mosley, que acá pasaba algo que no se daba en otras partes del mundo y que la pesca había sido la gran base, pero parece que la evidencia todavía no es suficiente. Eso no quita que la pesca ha sido importante, ¿ah? Pero como digo, Ujú. esa teoría tiene dos elementos que le dan un buen palazo, ¿no? La primera es que sí ha habido agricultura, a pesar de que no ha habido tantos canales de regadío en esta época. Y la segunda es que la pesca en el Perú, en la costa, era antiquísima desde el periodo lítico. Y para que se desarrolle el sedentarismo y la civilización, pasó mucho tiempo. Así que no es que esto es lo que llevó automáticamente, tuvo que haberse acompañado en todo caso con otros procesos, ¿no? Claro, yo creo que es probablemente que haya habido una combinación de acciones y actividades, ¿no? Probablemente la pesca, junto con la agricultura, la ganadería, hasta inclusive todavía la cacería, aunque seguramente en menor medida, pero todavía está presente, sobre todo en la época de invierno en las lomas, ¿no? Por ahí, porque nosotros tenemos lomas costeras. Ahora se sabe inclusive, y ya estoy especulando un poco de que probablemente las lomas no hayan sido tan naturales en el sentido de que al parecer algunos grupos humanos de la costa aprendieron también a usarlas, o sea, de alguna manera insertarles ciertos alimentos a las lomas para que crezcan en ella aprovechando la humedad. Oye, esto estaría hablando de que las lomas costeras no eran algo totalmente, o sea, como obviamente es algo natural, pero el ser humano La va intervino adaptando. para, claro, para que varíe y haya mayor cantidad de alimento, ¿no? Eso es muy interesante en realidad. Y es más, también, por ejemplo, se conoce de que al parecer lo que aparentemente eran piedras puestas en un lugar, en realidad indica de que tenían una función, ¿no? Probablemente también para por ejemplo, evitar de que el terreno haya deslizamientos en el terreno, o hasta inclusive para la cuestión de la humedad, ¿no? Atrapar mayor humedad. Eso, ahorita me estoy acordando, por eso no tengo el dato concreto. Esta información que les estoy dando viene de mi experiencia en Lomas El Mirador, acá en San Juan del Lurigancho. Tenemos el Cerro San Jerónimo,
de Cerro Jerónimo están estas lomas, y justo que estamos conversando con un amigo arqueólogo, Julio Abanto, es viendo de que al parecer las lomas no serían tan naturales en ese sentido, ¿no? O sea, obviamente son naturales, su origen es natural, pero han tenido, parece ser, la mano humana ha entrado ahí para realizar ciertos cambios que permitieron una mayor producción. Entonces, tenemos que en la costa peruana se da una serie de cosas. Tenemos la pesca, la agricultura, la ganadería, el uso de las lomas. Entonces, eso da un ambiente rico en elementos alimenticios que van a permitir que haya gran cantidad de gente en los valles, ¿no? Y eso es importante, o sea, hay que recalcar eso. La densidad poblacional es importante para el desarrollo de las civilizaciones. Sin densidad poblacional no puede haber civilización. Claro, porque esa es la que establece especializaciones, establece jerarquías, establece las manifestaciones artísticas y todo, lo que vamos a ir viendo de a pocos, ¿no? En las próximas sesiones. Es verdad sobre el caso de las lomas, pero quería acotar de que los humanos hemos ido construyendo un mundo para nosotros. O sea, es cierto que hay muchas cosas que son naturales, pero la mano del hombre hace que ese elemento natural se adapte al modo de vida del hombre. Entonces eso lo hemos hecho a cada rato y hemos modificado el espacio para poder vivir mejor. Otro punto que quisiera no dejar pasar, y ya hablando de estos cambios, es la cuestión de ya lo que se llamaría un poco, no sé si estoy bien, en antropología, cultura material. O sea, como dijiste muy bien, el hombre ha desarrollado muchas cosas, ¿no? Parte de la tecnología andina para superar su adversidad, para superar sus problemas. Y esto hay que entenderlo bien, porque la tecnología, no es que la tecnología del viejo mundo, llámese el norte de África, cercano Oriente y Europa, no es que sea necesariamente mejor. Lo que sucede es que es distinta porque cada uno responde a los problemas que se le presentan. Es como que tú esperes que un alumno que tiene un examen de matemática lo responda igual que un examen de historia. No puede ser porque cada uno va a responder a lo que tiene al frente. Entonces el hombre andino tiene circunstancias diferentes y adapta sus medidas a esas circunstancias. Sobre el caso de la pesca, también un poco esta adaptación es interesante, porque hemos encontrado, por ejemplo, que el hombre también hacía anzuelos, pero con el cactus. El problema es que el cactus es una planta que crecen sus espinas, como todos sabemos, pero una vez que la espina se endurece, ya es difícil voltearla, moldearla. O sea, crece la espina recta y ya no se le puede acomodar. Entonces el hombre, por ejemplo, lo que hacía era direccionar su crecimiento. Cuando tenía estaba blandita, le iba doblando y la hacía que crezca doblada para que le sirva como anzuelo. Una forma en la cual solucionó su problema. Otra cosa que nos parece llamativa de la pesca es que hemos encontrado evidencias de peces que no se encuentran tan cerca de la orilla. O sea, en los restos de basura, porque para los arqueólogos una de las grandes riquezas, aunque parezca mentira, es la basura, porque ahí encuentran qué comían, qué dejaban. Hemos encontrado restos de conchitas, de pececitos que no están tan a la costa, sino que están un poquito hacia adentro. Y eso ha planteado algunos problemas. No porque el hombre costeño, el hombre peruano, como le quieran llamar, aunque peruano es un poquito inexacto porque en ese tiempo no había el Perú, ¿no? Pero bueno, no es como que el hombre de estos territorios no era buen buceador, al contrario, buceaba muy bien. Y se ha encontrado eso también en los huesos, o sea, algunos elementos que demuestran que eran buceadores. Lo que pasa es que al estar tan metidos, parece que se necesitaba un tipo de embarcación. Se ha especulado mucho que acá en el Perú, en la costa, en este periodo, pudieron haber embarcaciones que permitían que el hombre se introduzca hasta cierto mar adentro, ¿no? Pero tenemos un gran problema. Hemos encontrado los peces, hemos encontrado los restos de estos animales que están más adentro, pero no hemos encontrado los barquitos. Entonces nos plantea el problema de cómo así no hemos encontrado la embarcación. Algunos creen que sí es posible por algunos, como si se hubieran creado en esa época algunos caballitos de totora, ¿no? Sino que se han perdido los restos porque este es de un material un poco perecible. Y antes de darte el paso, quiero también tocar el tema de los restos, porque estamos hablando de lo que es el territorio actual del Perú. Y el Perú tradicionalmente se ha dividido, clasificado en costa, sierra y selva, y varios estarán escuchando
y pensarán, oye, pero hemos hablado sobre todo de la costa y qué está pasando en otras partes, ¿no? Y parece ser que la agricultura no se originó en la costa, sino en la serranía o en la selva baja. Entonces, ¿por qué no tenemos mucha evidencia de eso y por qué hablamos tanto de la costa? Lo que pasa es que muchos de los restos materiales que usan los arqueólogos para investigar se pierden con el tiempo, se pueden deteriorar, se pueden perder. Y también hay un tema, también Wilmer, hay que decirlo claramente, de financiamiento. Hay unos proyectos que se financian más que otros. Entonces, hay zonas que no se ha investigado bien. Y hay zonas donde se ha perdido, por ejemplo, mucho material porque la humedad y las lluvias fuertes hacen que esos materiales perezcan. En la costa, donde no hay muchas lluvias fuertes y donde sobre todo mencionan algunos arqueólogos, el doctor Bonavía, donde hay mucha arena, eso facilita la conservación de restos. Entonces, tenemos muchas plantas, por ejemplo, que sabemos o presumimos que no son de la costa, por ejemplo, la papa, por ejemplo, el camote, ¿cierto? Y los primeros restos los hemos encontrado en la costa solo porque se han conservado mejor por las condiciones naturales que tiene la costa, sino que no hemos podido hallar el resto, los primeros restos en la sierra o en la selva, por lo que hemos dicho, la humedad y las lluvias fuertes atentan contra la conservación de estos restos. Efectivamente, eso es muy interesante. Eh, Lastimosamente, la arqueología, por este tipo de cosas, es que no puede rescatar todos los restos materiales, ¿no? Y la costa en este caso es privilegiada, ¿no? Tenemos un clima desértico que permite desenterrar cosas, como alguna vez alguien me dijo, como si hubieran sido enterradas ayer, ¿no? O sea, que son fácilmente estudiables. En cambio, en la sierra, y especialmente en la selva, es donde la cosa se hace más difícil. Y ese es un gran problema para los arqueólogos. Ahora, algo que me gustaría recalcar es la cuestión de la textilería. Ya en este periodo encontramos los primeros textiles, ¿no? Aproximadamente fechados el 2500 antes de Cristo en Huaca Prieta, ¿no? Ese descubrimiento en su momento revolucionó la cronología andina, porque hasta esa fecha, si no me equivoco, en los años 60 aproximadamente, se creía de que la antigüedad del hombre andino no pasaba de 1000 antes de Cristo, ¿no? O sea, había esa idea, pero con el descubrimiento de Huaca Prieta y los primeros textiles, vemos de que la antigüedad del hombre andino era mucho mayor, ¿no? Del ser humano en los Andes. Y aparte también se encontró los primeros restos de iconografía andina, ¿no? O sea, es muy interesante también. Al parecer, eso también está en disputa un poco, ¿no? Porque al final los seres humanos vemos los mismos animales. Entonces, y estamos en un área geográfica donde tenemos, pues, compartimos ciertos animales y los reproducimos, ¿no? En este caso se reproduce lo que sería un cóndor, ¿no? Un ave eh, que es panandina, si cabe el término. Y algunos apuntan de que ahí estarían los inicios de lo que posteriormente será, pues, la iconografía en los Andes, ¿no? Con, digámoslo así, por primera vez estaríamos viendo una figura que fue posteriormente difundida por todos los Andes. Pero eso tampoco no lo podemos saber bien, porque puede ser que no haya sido difusión, simplemente es que las personas en ese momento vieron este animal y luego reprodujeron, y luego otras personas en otros lugares también reproducen similar animal. O sea, es muy interesante eso, ¿no? No caer en una cuestión tan difusionista como al parecer se acusa a ciertos arqueólogos de pensar que en este punto se originó la civilización andina, y no, no sería así. En realidad sería una cuestión más compleja que creo que ya lo hablaríamos en la próxima sesión cuando toquemos Caral, ¿no? Que Caral es, porque hasta ahorita nuestros amigos, nuestras amigas que nos están viendo dirán, Caral, ¿no? Están hablando del arco superior y ¿dónde está Caral? Bueno, a Caral le vamos a dedicar una sesión especial porque es todo un tema dentro del arcaico superior, hay mucha controversia, aunque no lo crean, no es tan fácil. Yo sé que ustedes por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Turismo y la propaganda que existe, todos saben de que Caral es la primera civilización, la primera ciudad, pero hay voces en desacuerdo, y no es solamente una voz, hay varias voces en desacuerdo, arqueólogos sanmarquinos que han trabajado en el tema, y, por ejemplo, a mí me han dicho de que la Caral no salió del Valle de Sucre. O sea, la cultura Caral se quedó ahí, ¿no? Shadi lo que plantea
es que la cultura caral sale de ahí y se difunde por toda la costa central y luego va a hacer eso posteriormente, después de mucho tiempo, lo que va a ir hacia los Andes y Conchavín va a ver Eclosionar, dirección Panamá. un gran fenómeno. Ajá. Sí, 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 pero no, eso al Y hay parecer, discusión. según las propias discordes, no sería así. Entonces, es todo un tema que vamos a trabajarlo posteriormente, pero por ahora creo que queda claro esta cuestión de los elementos culturales que van cambiando y que van dándose a través del tiempo y que vemos estas transformaciones en la tecnología y en la forma de vida de la gente. Sí, muy bien. Es claro, el tema del que has hablado, ¿no? Del difusionismo, bastante interesante, pero ya nos jala un poquito al tema siguiente, como bien dices, no solo de Caral, sino que ya nos lleva a algo que sería los orígenes de lo que en un momento le llamaron Max Zule, Julio César Tello, la alta cultura en el Perú, ¿no? Entonces es un tema que vamos a trabajar en el siguiente caso, ¿no? Con el caso de Caral un poco, porque el tema del arcaico tardío es tan enorme, aunque parezca mentira, que en este caso solo nos vamos a dedicar un poco a las características y de repente en la siguiente sesión un poco a los restos más importantes arqueológicos, ¿no? Caral, un poquito Cotox, lo de la época, ¿no? Y también un poquito hablar de esto que tú has dicho que es el difusionismo, que es una forma, un enfoque teórico que se ha tenido mucho en la arqueología, ¿no? De la Sí, época. Y antes de, bueno, volviendo al tema tal vez del difusionismo, una cosa que también se encontró en Huaca Prieta, aparte de los tejidos, eh, es los famosos mates. O sea, como hay que recordar que en este periodo, los famosos mates pirograbados, ¿no? Hay que recordar que en este periodo se le llama también precerámico según la concepción de John Rowe. Y es que todo este periodo que hemos hablado, aunque parezca mentira, en 3 sesiones, y que a veces en la escuela se hace solo en una, y a veces también algunos me han dicho, ¿no? Cuando hemos conversado contigo en otras oportunidades, en otros espacios, me han dicho, oye, ¿por qué los chicos a veces en la escuela no aprenden tan bien algunas cositas, ¿no? Hay varios factores, pero una de las cosas es que los temas también son monstruosos en el fondo, y a veces el sí. tiempo que se asigna en la escuela no es el suficiente. A veces a la escuela se le quiere enseñar lo más elemental, ¿no? Y esto es, como siempre lo he dicho, un dinosaurio, es enorme. Y bueno, a veces en la escuela no tenemos tanto tiempo. Y a veces también hay un tema de que no todos tienen la misma predisposición, ¿no? Bueno, entonces vamos al tema a todo este periodo se llamó el precerámico, tanto el lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior, porque como su nombre denota, acá todavía no había cerámica. Este periodo más bien finaliza en el esquema tradicional de John Rowe, con la aparición de la cerámica, de la que también hablaremos la próxima semana, bueno, la próxima, no, en 2 semanas, toca antropología. Pero, Justo quiero, es una cuestión. Sí, dame un sí. segundo, el tema de los mates pirograbados, porque en Boca Prieta aparecieron los mates pirograbados, que como no había cerámica, no había ollitas donde guardar el agüita, donde guardar la comida, esas cosas, se usaron cáscaras de calabaza, por ejemplo, y ahí se les quemaba y se usaba como si fuera una ollita, un recipiente. Y lo llamativo es que muchos de estos mates pirograbados presentan una iconografía que se ha encontrado en la cultura Valdivia de Ecuador, la célebre cultura Valdivia de Ecuador, y es llamativo, ¿no? Porque en Valdivia, Ecuador ya había cerámica y acá no lo había, y la cerámica llega mucho más tarde que Boca Prieta. Y encima, esa iconografía no se encontraba en todo el Perú. Así que algunos con eso han especulado de que Valdivia fue un foco que nos enseñó algunas cosas. Eso lo dijo, por ejemplo, Federico Kaufmann Doig, ¿no? Bueno, y otra cosita, hablando de la tecnología y para cerrar esto, de la inventiva que puede tener el hombre para solucionar sus problemas. Recuerden que los Andes, aunque es una zona que puede ser muy fría, que puede ser bastante espantosa y bastante difícil para vivir. Y a veces al hombre tenía mucho frío y miren cómo solucionaba el hombre sus problemas, que podía usar los mates pirograbados para calentar agua. O sea, el hombre de esta época calienta agua. Pero ¿cómo calienta agua? ¿Acaso tiene termo? ¿Tiene una cocina a gas? ¿Cómo calienta? Uno de los métodos de calefacción que han encontrado los arqueólogos es que la gente tendría a usar el fuego. Pero ¿cómo usas el fuego para calentar agua, profe? O sea, que acá no hay algo que no me está cuadrando. Es que en el fuego calentaban piedra. Calentaban las piedras y esas piedras las ponían en el agua. Y por ese método que se llama método de inmersión,
se podía llegar a calentar el agua hasta punto de hervirla. Entonces el hombre en esta época, cuando tenía frío, sabía hervir agua, y eso voy. Algunos han menospreciado la cultura andina y han dicho que no somos, como si no fuéramos capaces, y el hombre ha Ujú. solucionado problemas muy bien con lo que tiene a la mano. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Es cierto que hay otras sociedades que lo han hecho de otra manera, ¿no? Pero a mí el caso de calentar agua, incluso desde periodos muy anteriores a esta época, me ha llamado mucho la atención. Efectivamente, a mí me llama la atención que mucha gente dice, no soy colonialista o en el Perú no hubo colonia, pero tiene ideas coloniales. Y eso será, de repente en algún momento vamos a tocarlo, pero creo que lo voy a tocar ahora un poco. Nosotros estamos viendo de que el hombre andino, el hombre y la mujer andinos, tenían un desarrollo, no estoy hablando solo de algo superior, sino de lo posterior, que le permitió manejar su medio ambiente, le permitió vivir ahí, condicionó su medio ambiente. O sea, no eran mancos, no eran ciegos, sabían lo que hacían, qué hacían. Pero la idea colonial, ¿no? Para mí, el colonialista, es pensar, esa gente era como que no tenía los recursos necesarios o la habilidad necesaria hasta que vinieron los españoles a enseñársela. Claro, Esa es y una se idea presenta a ellos como colonial, salvadores, ¿no? Como entre comillas salvadores. Y como Salvador. todos los imperios lo han hecho, antes disculpa que te corte, pero todos los imperios lo han hecho. Tampoco es que estemos en contra de la colonia, porque los incas dijeron algo más o menos similar. Sí, sí, sí. Los incas también decían algo similar, ¿no? Nosotros hemos venido a salvar, a mejorar. Yo siempre digo de que esa es la versión que se recoge de las élites. O sea, probablemente Garcilaso, por ejemplo, que pertenecía a la élite, eso es lo que decían las élites, pero sería interesante preguntarle a un campesino huanca, a un campesino quexamalca, a ver si está de acuerdo con esa afirmación de los incas, ¿no? O sea, sería, no sé, es una idea, porque eso no son las élites, pues. Y ahora, otra cosa también es de que este periodo tiene tantos cambios interesantes que hay un arqueólogo llamado Mahowski que afirma de que en realidad la palabra, el término formativo debería extenderse y ya no solamente abarcar desde 1800 o 1500 que aparece la cerámica, sino extenderse al arqueco superior y ponerle inclusive el nombre de formativo precerámico, así, porque desde su punto de vista muchos de los cambios reales, por decirlo fuertes, que se dan, ya provienen de este periodo del Arqueco Superior y no solamente del formativo tradicionalmente concebido, ¿no? Entonces, una propuesta que él da es que se extienda el término formativo para el Arqueco Superior también, ¿no? ¿No? Bueno, esas son cosas. Disculpa que te corte, pero esa afirmación a mí me parece bastante razonable, ¿ah? Porque es verdad lo que está diciendo Makovsky, lo que has manifestado, y es que los primeros elementos, los primeros indicios ya se están dando aquí, en este periodo. Claro, lo que pasa es que el término formativo, cuando se da en la época de los 60, 70, cuando lo da Lumbreras, todavía no se sabía mucho del arcaico superior, no se tenía mucha idea. Entonces, Lumbreras creía de que todo aparecía con Xavi, que era lo normal, pues en ese tiempo Tello era la gran autoridad y Tello pues tenía un prestigio enorme. Pero ya a partir de los 90 se está viendo de que mucho de lo que dijo Tello, con el respeto que le tenemos al gran Tello, no eran del todo exactos, ¿no? Había una serie de... que es normal, inclusive yo he puesto que el mismo Tello, si lo revivieran, estaría muy contento de que sus teorías sean rebatidas porque la ciencia avanza, ¿no? O sea, si eres un hombre de ciencia, tú lanzas las primeras especulaciones y a partir de ahí se construye, ¿no? Entonces sería muy interesante eso y Tello creo que estaría contento de que sus teorías, sus reflexiones han sido superadas, pero con evidencia. Y creo que ese punto es muy interesante, ¿no? Porque Hawking, no sé si todos lo conocemos, creo, era un gran hombre de ciencia, y él escribe un libro que se llama Hombros de Gigante, y trata un poquito de eso, de que en la ciencia han habido grandes hombres descomunales que han sentado las bases sobre las cuales después otros trabajan. Por eso Hawking escribe ese libro, donde él habla un poquito de los grandes personajes de la ciencia, ¿no? Y es verdad, pues Hawking se apoyó también en los trabajos de otros, ¿no? De repente Einstein, no conozco mucho de la disciplina de la física, pero lo mismo.
Tello fue uno de esos primeros gigantes sobre los cuales se apoyan los demás. Entonces, a Tello yo creo que también le hubiera llamado la atención, le hubiera gustado, y al fin de cuentas como que su idea, no es que Chavín fue, eso lo podemos discutir bastante, la cultura, entre comillas, matriz del Perú, pero sí estaba un poco la idea de que acá se había formado un foco importante, ¿no? Que no había venido de afuera y era la idea original de Tello, ¿no? Pero eso como que sí ha quedado, sino que lo de Chavín ya como gran foco madre ya es un poco más discutible, que ya lo tocaremos en su momento. Sí, 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 todo indica. Lo que pasa es que esto sí es interesante, ¿no? En esa época, como todavía el difusionismo, como te mencioné, había la escuela histórico-cultural. La escuela histórico-cultural estaba en contra del evolucionismo. El evolucionismo era eurocéntrico. El evolucionismo decía de que toda la historia de la humanidad, ¿no? Al final se tenía a evolucionar hasta la cúspide más alta. Y la cúspide más alta estaba en Europa del Norte. Ah, sí, en Europa del Norte, ¿eh? Ni siquiera del sur, del norte. Uh -huh. Entonces, toda la historia de la humanidad, América, África, Asia, apuntaba a la máxima perfección, que era el norte de Europa. La escuela histórico-cultural, que también se va a llamar difusionista, va a ir en contra de esas ideas y va a decir, en realidad hay que estudiar cada cultura en su contexto histórico y geográfico, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones muy interesantes. Y Tello, en ese momento, había estudiado en Estados Unidos, pero él primero estudió medicina en el Perú y él se va a estudiar antropología a Estados Unidos. Y en ese tiempo, el gran maestro, el gran fundador de la antropología era Franz Boas en Estados Unidos. Y Franz Boas era alemán. Y él es el que introdujo la escuela histórico-cultural en los Estados Unidos, porque la escuela histórico-cultural o difusionista tiene origen alemán. Entonces, como Franz Boas es alemán, trae todo eso a los Estados Unidos. Tello es alumno de esa escuela y Tello es el que trae acá ese tipo de teoría para explicar el origen de la civilización andina. Porque la otra alternativa que estaba, era la idea de que los egipcios habían llegado a América, o habían, así, aunque ahora parece loco, pero los hombres de ciencia de ese momento lo pensaban así, que los egipcios habían llegado a Mesoamérica y habrían fundado lo maya y lo azteca, los egipcios. Las pirámides se quiso emparentar por la forma de las Claro. pirámides. Y de ahí, de Mesoamérica, habría llegado la influencia acá al Perú. Entonces, la civilización andina sería una continuación de la cultura mesoamericana, que al mismo tiempo sería una continuación de la cultura egipcia, ¿no? Entonces, habían esas ideas. Eso ya también eh, pertenecía a un tipo de difusionismo, pero ya demasiado extremo, ¿no? Que se le llama hiperdifusionismo, que es la idea que todo partió de Egipto. De un solo Había foco. antropólogos que en un momento lo tenían así. Ahora, para terminar ya, porque ya se nos acaba el tiempo, el difusionismo que plantea Tello sería más respecto a la cuestión de las áreas culturales, ¿no? En ese tiempo también se puso de manera de moda, por decirlo así, la idea de las áreas culturales. O sea, ya no todo viene de Egipto, pero cada área cultural se desarrolla de manera paralela y Independiente. diferenciada. Tienes el área mesoamericana, tienes el área andina y así, ¿no? Otras áreas Con diferentes. Y, Mesopotamia, Egipto, la India. sí, sí, Algo sí. que, algo que Bueno, pasa también, que también lo dijo Babilov, un ruso en 1940, sobre lo que le llamó los centros originarios, ¿no? Que fue de ahí más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno, como decimos, este panorama es bastante complejo, como lo has manifestado. Eh, unas cositas antes que se nos vayan, como estamos hablando, sobre los humanos de esta época, también tenemos algunas ideas. Parece que por los restos fósiles que hemos encontrado, no eran muy altos, aproximadamente 1,65 m, 1,60 m más o menos, ¿no? No, parece ser, ¿no? Y sobre el vestido, aunque el arte textil se desarrolló bastante, ¿no? Es una de las grandes, uno de los grandes logros culturales de la época. No sabíamos muy bien cómo se vestían los hombres en esa época,
porque hemos encontrado tejidos muy fragmentarios, o sea, pedazos, trozos. Son pocos los tejidos que hemos encontrado completos, pero nos ha ayudado un poco que en Caral, hablando de esto, se han encontrado estatuillas pequeñas, donde nos dio varones y mujeres y nos dicen más o menos cómo era la moda, ¿no? Que parece ser que los hombres, los varones, usaban una especie de taparrabos, algo pequeño, y el torso un poco, el pecho un poco desnudo, ¿no? Y las mujeres usaban un vestido más completo y un pequeño peinado, un pequeño tocado, por así decirlo, ¿no? Esas son algunas de las cositas que también son curiosas de esa época, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería acotar, ¿no? Así es. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero realmente ha sido muy interesante conversar de este tema que es amplísimo. Nosotros hemos dado apenas un esbozo y sobre todo, bueno, porque ustedes son un público que está ávido de conocimiento. Yo sé que un experto en el tema dirá, pero les ha faltado esto, no ha hablado de lo otro. Uf, que son tantas cosas que realmente tendríamos que hacer varios programas en realidad. Es bastante amplio. También antes de que se nos pase la arquitectura, ¿no? La arquitectura de la época, en la costa se empieza a establecer en esta época algo que se conoce como patrón U. O sea, se empiezan a construir edificios donde hay una pequeña pirámide en el centro y dos pirámides al costado, ¿no? Es algo muy característico que se va a empezar a notar también en el formativo. Y eso que tú me estás diciendo del formativo que dice Makoski me parece muy interesante porque es verdad, muchas cosas que están aquí son los primeros indicios que se van a notar en el siguiente periodo. Entonces, eso, ¿no? También las plazas circulares hundidas son parte de lo que es característico en este periodo en términos arquitectónicos, y espacios donde se pone el fuego, ¿no? Fogones, que se usaron mucho en los rituales, al parecer. Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Es Claro, como pero decir a grosso modo, ¿no? Es a grosso modo lo que se está dando un poquito en la época. Como dijimos, en la siguiente sesión nos toca antropología y en la siguiente de historia y hablaremos un poquito de lo que es los hallazgos más importantes de esta época, ¿no? Caral, todos creo que son los más notorios, y de repente las mira, principales teorías de cómo se formó lo que le llamaron en un momento alta cultura. A ver, dime. yo pondría es que hagamos de antropología y sistemas políticos porque va acorde a lo que estamos viendo, ¿ah? Fácil hacemos tribu, jefatura, estado. Que en antropología trabajemos, Sistemas políticos, porque no, pues, va con lo que estamos haciendo. o sea, lo de Hablamos de tribu, jefaturas, lo de bandas, jefaturas, estado, eso te refieres, ¿verdad? exactamente. Sí, aunque me parece que es un tema un poco denso, ¿ah? O sea, para de repente el que no es un poquito más teórico, ¿no? Pues sabes que los conceptos son donde la No, pero gente patina un vamos a poquito. tratar de hacerlo sencillo, ¿ah? ¿Qué Vamos te a tratar, parece? En realidad, claro, se puede hacer, creo que tú, bueno, me compartiste aparte, ¿no? Un libro muy bueno de Belén sobre eso, ¿no? Sobre eso, que nos vamos a usar como base, seguro, ¿no? y sí, lo vamos a usar como base. Vamos a tratar de ser sencillos, ¿no? Es un reto en realidad, porque al final exponer y dar a conocer al público creo que requiere cierta complejidad y complejidad para ser sencillo, algo así. Sí, la idea de nosotros, y con eso vamos cerrando, es que podamos difundir de manera sencilla pero sin perder mucho rigor, algunas de las cosas más interesantes, más importantes sobre el desarrollo tanto de la historia y la antropología, ¿no? De una manera sencilla, que sea como hemos dicho siempre, no de repente como, no es para una clase de posgrado, pues de maestría o de doctorado, pero sí de repente una clase de segundo, tercer ciclo, cuarto ciclo de la universidad, ¿no? O sea, donde te enseñan así, sencillo, ¿cierto? Con el rigor teórico, se exploran las teorías y con alguna, ahí lo acompañan con lecturas. Bueno, con eso vamos terminando. A ver, ¿quieres cerrar con algunas palabras? Sí, bueno, solamente decir a nuestros amigos de que espero que nos sigan, seguimos difundiendo estos temas y bueno, hasta la próxima sesión. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima.